Saludos hermanos y amigos en esta oportunidad, iniciando la lección número 17 con el capítulo 12 y 13 de la carta a los Romanos y Gálatas, agradeciendo a Dios el momento que nos presta estar juntos nuevamente y dar continuidad a este curso. Luego de haber visto en el primer bloque temático, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, y donde Pablo ha despejado algunas temáticas en el propósito de poder aclararles a los hermanos la situación en la cual se encuentran delante de Dios y de quiénes son delante de Dios y quiénes son entre ellos mismos, su relación con Dios y su relación entre hermanos. Luego de presentarles algunos beneficios de los cuales han sido partícipes a través de Jesucristo. Entonces el capítulo 12 abordará, y el capítulo 13 estarán abordando justamente la idea paulina consecuente justamente al estilo de vida que han de llevar los cristianos tras haber recibido las bendiciones que han sido presentadas en el capítulo 1 al capítulo 11. A razón de ello, Pablo utiliza la frase por tanto o por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Por tanto, o por lo tanto, o sea, por lo antes dicho, por lo antes ya expuesto, por lo antes mencionado, por lo que hemos ya abordado, diría Pablo, entonces el capítulo 12 y el capítulo 13 serán consecuentes todo lo que Pablo ha de decir en el capítulo 12, todo lo que Pablo ha de decir en el capítulo 13, igualmente en el capítulo 14 y 15 seguidamente, pero particularmente en estos dos capítulos que estaremos abordando, particularmente son consecuentes de lo que ellos han recibido como nuevo pueblo de Dios, como nuevo hombre en Cristo, como nueva criatura dentro del nuevo Adán, como aquel hombre que ha venido a tener una relación o una nueva relación con su Creador a través de Cristo, por la fe en su sacrificio, manifestada en el bautismo, cristalizada e iniciada en el acto del bautismo, según el capítulo 6. Es allí donde el cristiano vendrá a identificarse con Cristo, es ahí donde el cristiano vendrá a identificarse con Dios Padre, con el Espíritu Santo, viniendo a participar de la vida intradivina, y como consecuencia, pues eso vendrá a traer responsabilidades que son las que Pablo estará presentando en estos dos capítulos, capítulo 12 y capítulo 13. Básicamente el capítulo 12 y 13 vendrá a presentar la ética de vida de la nueva criatura en Cristo. La nueva ética de vida en la cual el hombre y la mujer que han venido a entrar y a estar en Cristo deben entonces llevar delante de la presencia de Dios y delante de los hombres. Por tanto, dirá Pablo entonces, por tanto, o por lo antes dicho, por lo antes expuesto. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. La vida cristiana como sacrificio vivo delante de Dios será justamente lo que Pablo les dirá y lo va a sintetizar en el versículo 1 y versículo 2, y luego lo va a ampliar, lo va a poder desglosar más exhaustivamente en el resto de los dos capítulos, lo va a diversificar ese sacrificio, esa forma de poder brindarle el verdadero culto a Dios. Entonces requiere un nuevo estilo de vida.
Pablo, cuando utiliza acá e inserta la imagen del sacrificio, Pablo, como todo judío, como todo buen judío, tendría en su mente las imágenes continuas sacrificiales ofrecidas a Dios, el sacrificio de la mañana, el sacrificio del mediodía y el sacrificio de las 3 de la tarde. Esos tres sacrificios que se ofrecían continuamente entre la comunidad judía estarían en la mente de Pablo. Pablo tendría en su mente en este instante, cuando escribe el versículo 12, a los judíos llevando sus animalitos delante del sacerdote para que éste pudiese recibirlos y presentarlo delante de Dios, sacrificarlo, presentarlo en sacrificio, ya sea un sacrificio cruento o ya sea un sacrificio holocáustico, cual sea el sacrificio, era ofrecido a Dios. Pero esos sacrificios, cual sea de los dos, ya sea cruento o ya sea holocáustico, acababan en muerte como tal. Y Pablo va a contraponer la idea de un sacrificio muerto ante un sacrificio vivo, que es realmente el que Dios se agrada, el que Dios está demandando entonces aquí, tras de la pluma del apóstol Pablo a los cristianos, y estará demandando de los cristianos entonces no tanto el sacrificio, y ya no el sacrificio eh, pedido según la ley de Moisés, sacrificios muertos, sino ahora Dios estaría pidiendo sacrificios vivos. Pero estos sacrificios vivos, a diferencia de aquellos que el hombre judío ofrecía a través del animalito, a través del cordero, a través de las avecillas, a diferencia de ello, ahora el cristiano ha de ofrecerse a sí mismo, ha de ofrecerse a sí mismo como sacrificio, pero como un sacrificio vivo delante de Dios. Os ruego, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tres cualidades de este sacrificio es que es un sacrificio vivo. Dios es un Dios de vivos. Es un Dios que recibe adoración de vivos y no recibe adoración de muertos. Dios es el Dios de vivos. Y Dios pide entonces sacrificios vivos de estos que se ofrecen a sí mismos o se ofrecen ellos delante de Dios como sacrificios, pero en plena conciencia. El hecho de presentarse aquí, la idea de estar vivo, indica plena conciencia de la realidad del acto de vida sacrificial que ha de ofrecerse delante de Dios. La conciencia justamente de saberme, la conciencia de sabernos, hombres y mujeres, que hemos de sacrificarnos delante de Dios. Este sacrificio vivo, por supuesto, tiene un sinnúmero de elementos, tendrá un sinnúmero de elementos que pueden ser aplicados, y justamente, ya dijimos, uno de conciencia, un sacrificio vivo de conciencia, pero también es un sacrificio a través del cual, a través de la plena conciencia delante de Dios y conmigo mismo y de las cosas que nos rodean, hemos de desprendernos de aquellas cosas que amamos tanto aquí en la tierra. El sacrificio vivo implica el podernos desprender de las cosas que más amamos en este mundo, despegar nuestra vista que ha estado clavada en las cosas de la tierra y elevar nuestra mirada hacia aquel que está allá en su trono y al que está sentado a la diestra. Este es de Dios mismo. Poder desprender nuestra vista de las cosas de acá abajo. Como bien Pablo dirá en otro momento, cuando escribe a los hermanos en Corinto, en su segunda epístola, él les dice que no miren las cosas que se ven, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Luego les escribe a los hermanos en Colosa y les dice a ellos que pongan su vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, sino en las de arriba, donde está Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ese poner los ojos arriba, donde está Dios, implica, según el concepto paulino, desprenderse de todas aquellas cosas que son obstáculos en nuestra relación con Dios. Es desprendernos de aquellos elementos, tanto externos como internos, aquellos que están en la mente, que obstaculizan nuestra íntima y perfecta relación con Dios. De allí que el texto diga seguidamente, aparte de decir sacrificio vivo, luego diga un sacrificio santo. Si leemos y recordamos un poco la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, lo leo acá. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios, con Cristo en Dios. Luego el versículo 5, haced pues, o sea, por cuanto o por tanto sus ojos han de estar fijos en las cosas de arriba, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y a continuación, se puede continuar leyendo en el capítulo 3, y dará un sinnúmero de elementos de práctica nocivos, prácticas que se convierten en obstáculos en nuestra relación personal con Dios, en nuestra relación y adoración consciente a Dios. El hombre de Dios, aquellos que han recibido las misericordias de Dios, han de vivir una vida plena de adoración a Dios. Y una vida plena en adoración a Dios es una vida que venga a tener conciencia plena de su ser como tal en relación a su Dios, a nuestro Dios y Creador, sustentador, como también aquel adorador que está consciente de su existencia como tal en relación y distinción con las cosas que nos rodean. Eso se traducirá entonces en una vida de santidad. Una vida de santidad es el sacrificio que es vivo, consciente y que me conlleva como consecuencia a una vida de santificación que es agradable, es la verdadera adoración, es la adoración que verdaderamente agrada a Dios, santo, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. La versión Reina Valera 60 dice que es vuestro culto racional. Aquí la edición 95, como bien dirá la otra traducción que tengo en mano, la palabra de Dios para todos, Santa Biblia, la Biblia, palabra de Dios para todos, versículo 1 dice: por eso, hermanos, les ruego que entreguen todo su cuerpo como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. ¿Qué le parece? Entonces, este sacrificio vivo es un sacrificio, a diferencia del sacrificio ofrecido en el Antiguo Testamento, un sacrificio en plena conciencia, por cuanto vivo. Por cuanto vivo, entonces es un sacrificio consciente. Es un sacrificio en el cual se caracteriza el hombre en plena conciencia, en plena realización consigo mismo delante de Dios por la unión con Cristo allá en el bautismo. Y es un sacrificio vivo en relación que sabemos entonces a quién adoramos y cómo hemos de adorarlo y entre quiénes hemos de adorarlo. Es un sacrificio vivo, o sea, consciente,
de nuestra distinción entre el mundo y nosotros. Un sacrificio vivo, consciente de mi verdadera realidad, de mi verdadera y nueva realidad delante de Dios y delante del mundo, y distinción con el mundo. Y como dijimos, se traduce, por supuesto, en santidad, que es agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, dice el pasaje acá. El concepto de misericordias que menciona en la primera línea, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son esas misericordias de Dios? Las misericordias eh, de Dios, eso que dice allí Pablo, esas misericordias de Dios, no serán sino todos aquellos beneficios, todos los beneficios que Pablo ha mencionado en los capítulos previos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Nuestra amistad con Dios, nuestra paz para con Dios, nuestra reconciliación delante de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nuestra condición de nueva criatura, en tanto hemos entrado en una nueva relación con Dios, por cuanto hemos surgido y nacido de un nuevo Adán, que es Cristo, ya no del Adán viejo, sino del nuevo Adán. Las misericordias presentadas en tanto que hemos entrado en una nueva relación con Dios a través de Cristo, o el estar en Cristo, en una nueva relación con Dios, en el cual misericordiosamente Dios ha dado al hombre, en el cual el hombre ya no está en la impotencia de estar sumido a la esclavitud del pecado, el mal que está en mí, que Pablo ha expuesto en capítulo 7. Ya no, el cristiano ya no está sujeto al mal que está en él. Si bien es cierto, en el cuerpo aún todavía se manifiestan rasgos característicos del antiguo Adán, en tanto que estamos todavía vivos y en este cuerpo que aún no ha sido adoptado y aún no ha sido redimido. Sin embargo, nuestro hombre interior ha recibido el carácter de hijo de Dios, adoptado como hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Efesios dirá, hijos dentro del hijo. Hemos tenido entonces ahora el poder y tenemos la potencia del Espíritu Santo para poder decir no al pecado. Ya no somos impotentes ante el pecado, no somos impotentes ante las tentaciones. Ahora tenemos el poder y la fuerza viva, activa y personal del Espíritu Santo. Y, por supuesto, el sabernos como pueblo de Dios, un nuevo pueblo de Dios, que antes de sentir jactancia ante nuestros hermanos judíos, hemos de sentir más bien un espíritu y tener un espíritu de fraternidad, por cuanto hemos venido a ser parte de la nueva familia de Dios, del nuevo pueblo de Dios llamado iglesia. Este nuevo pueblo de Dios llamado iglesia, este nuevo pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, está formado, por supuesto, de estos hombres y mujeres que han sido redimidos. Y todas las implicaciones de lo antes expuesto del capítulo 1 hasta el capítulo 11 son lo que Pablo llama acá. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que yo les he expuesto en cuanto ustedes han recibido de parte de Dios, por esas cosas que han recibido de parte de Dios, entonces yo les ruego, dirá Pablo, yo les ruego, dice Pablo, que puedan presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No se conformen a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo le dice a los hermanos y anima a los hermanos a no adecuarse al estilo de vida de este mundo, a no adecuarse al estilo de vida de este sistema de cosas. Antes, todo lo contrario. Nosotros
hemos de influenciar al mundo con el estilo de vida, con la ética y moral que Pablo les está dando a conocer a ellos ahí y que han aprendido de Cristo. Antes que el cristiano adecuarse a las modas, al estilo de vida y a los goces de este mundo, muchos de los cuales conllevan al pecado, al libertinaje, antes de ser partícipe de ellos y antes de que ellos entren a la iglesia, como normalmente en algunos ya es una realidad. El mundo ha conquistado ciertos sectores de la iglesia, el mundo ha conquistado ya y ha cautivado muchas mentes dentro del cuerpo de Cristo a través de las generaciones, con sus modos y estilos de vida. Bueno, antes de eso, debemos ser nosotros. Es la iglesia la llamada a poder realmente conquistar al mundo antes que adecuarnos a ese mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Hemos de transformarnos. Paulo nos habla aquí de una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestro nous, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro intelecto, nuestro raciocinio, nuestra capacidad cognitiva ha de ser transformada. Pero esa transformación no es otra cosa sino la conciencia que el cristiano ha de tener de sí mismo delante de Dios, sabiéndose quién es delante de Dios, delante de su Señor y Dios. Sabernos realmente quiénes somos y a lo que realmente hemos sido llamados y los beneficios y misericordias que hemos recibido de Dios. Esto ayudará al cristiano a poder transformar, adecuar el pensamiento que antes tenía adecuado al mundo, adecuarlo ahora conforme al pensamiento y estilo de vida y ética y moral de Dios reflejada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano está llamado a transformar su mente. El cristiano está llamado a transformar la perspectiva que antes teníamos del mundo. La perspectiva que teníamos del mundo antes de ser cristiano debe ser cambiada. Ahora hemos de ver el mundo con ojos espirituales y ver las cosas del mundo con los ojos de Dios. A lo pecado, llamarle pecado, llamarle como su nombre lo indica, pecado, y a lo bueno, llamarle bueno. El que esté en el mundo, no. El que esté en el mundo ve las cosas diferentes. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y eso es lo que hoy manifiesta el mundo en todas partes, donde vamos, donde estemos, allá en el mundo y entre el mundo. El pensamiento del mundo es contrario a la voluntad de Dios, empezando desde aquellos lugares donde se crean las leyes, empezando desde los lugares donde se idean, se esquematizan y se sellan las leyes a partir de allí. Por ejemplo, dentro de este orden de cosas y dentro del orden de cosas jurídico, legal, muchas de las cosas que salen de allí, muchas veces, la mayor parte, ya son cosas que van en contra de la voluntad de Dios y que Pablo ha denunciado en el capítulo 1, versículos 18 al 32. Una serie de pecados, pecaminosidades, perversidades que hoy son latentes y que ese mundo manifestado en estos órdenes judiciales, a las cosas malas le han llamado bueno y a lo bueno le llaman malo. El cristiano, antes que asemejarnos a este mundo,
en cuanto a adecuarnos al estilo de pensamiento del mundo, hemos, por el contrario, de ver el mundo con los ojos de Dios, con los ojos de Cristo. Y esto no es otra cosa sino que vivir, actuar, caminar de acuerdo a la ética y moral divina, conforme a la ética y moral de Cristo, que realmente es aquella a la cual estamos llamados a seguir, y que justamente el capítulo 12 y el capítulo 13 de Romanos nos plantean en este momento. No se conformen a este mundo. Lo leeré en esta traducción, dice acá: esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Versículo 2. No vivan según el modelo de este mundo. No vivan conforme al modelo de este mundo. O sea, no se adecúen al estilo de vida de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. La nueva forma con que el cristiano ha de pensar viene a través de los ejercicios espirituales que el cristiano practique: la oración, la lectura de la palabra continua, la lectura continua de la palabra de Dios, la oración, la meditación, reflexión de esa palabra y la vivencia de la palabra. A la perfección estamos llamados, por supuesto, a cumplirla y a vivirla. De repente, muchos no la viviremos en la perfección, pero sí nos esforzaremos en poder vivirla lo más que nuestras fuerzas y el poder del Espíritu Santo nos ayuden a poder adecuarnos y a vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Es cuando nosotros pensamos como Dios, pensamos como Cristo y tenemos la mente de Cristo, entonces cuando nos damos cuenta que es lo que realmente Dios quiere y demanda de nosotros. Pero esto, por supuesto, a través del conocimiento y adquisición del conocimiento de la palabra expuesta en la Santa Biblia. Realmente es nuestro verdadero y legítimo código de vida y ética moral delante de Dios, y debe ser también delante de la sociedad. El versículo 3 hasta el versículo 5 Pablo nos plantea y nos invita a poder vivir una vida de humildad, a ser humildes unos delante de otros, no creyéndonos superiores a los demás, sino por el contrario, pensar de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Leemos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces, Pablo dice, ante la situación que han estado atravesando los cristianos en Roma, ante la situación de fricción que ha habido entre el ala judía y el ala gentil de cristianos, que incluso el capítulo 12 nos manifestará que evidentemente muchos ni siquiera se querían recibir, esa pugna que había entre judíos y gentiles, unos creyéndose superior a los otros, unos por cuanto creían y se creían étnicamente superiores, en este caso superiores a los gentiles, y por otra parte los gentiles también tenían su parte de creerse superior a sus hermanos judíos, por cuanto habían sido injertados en lugar de ellos, según el pensamiento de ellos. Ya Pablo les corrigió y les dijo, los judíos no fueron desgajados, cortados para que ustedes fueran injertados.
No, ellos fueron desgajados por su desobediencia y ustedes fueron injertados por misericordia de Dios, por gracia. Entonces, esa jactancia, dice Pablo, no debe haber jactancia en modo alguno. El judío no debe jactarse por creerse y no debe creerse superior por ser descendiente de Abraham. Y ya Pablo les ha explicado realmente la situación. Y los gentiles no deben creerse superiores a sus hermanos judíos y no engañarse a sí mismos ni delante de Dios. No, antes todo lo contrario, deben actuar humildemente los unos con los otros, no teniendo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No es que eh, no es que vamos a pensar en nosotros tampoco como los últimos, no, nosotros valemos y somos muy importantes delante de Dios, solamente que no solamente yo soy importante delante de Dios, lo importante es que debo reconocer que aparte de mí hay cientos de miles a través de la historia y millones que también han sido y también son en nuestro contexto importantes delante de Dios. Como importante es igualmente dentro del cuerpo cada miembro de este cuerpo. Ningún miembro dentro del cuerpo es más importante que el otro y ningún miembro dentro del cuerpo se jacta o se cree más importante o se cree mayor que cualquier otro miembro del cuerpo. Ya el apóstol Pablo en la carta a los romanos, a los corintios, capítulo 12, planteará nuevamente la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo. Igualmente en Efesios capítulo 1, eh, Pablo nos hablará acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo y él como su cabeza. Colosenses también nos hablará de la iglesia como cuerpo de Cristo, siendo él la cabeza de ese cuerpo. Igualmente aquí Pablo nos plantea la imagen del cuerpo, la imagen de la iglesia eh, como cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo, cada uno en lo particular, somos miembros de este cuerpo y hemos de sentirnos importantes, mas no más importante que los otros, sino simplemente y grandemente importantes porque somos miembros del cuerpo de Cristo, pero no superiores a los demás miembros. Por eso dice el pasaje, eh, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo no dice que el cristiano no debe tener un alto concepto de sí. Yo debo tener un alto concepto de mí. Todos debemos tener un alto concepto de nosotros mismos, solo que no mayor ni más alto que el de nuestro prójimo. De la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así dirá Pablo, a pesar de que somos muchos, somos uno, diría Pablo a los Corintios, así como también el pan es uno, así como también el pan es uno. A pesar de que somos muchos, somos uno, como el pan, como el cuerpo de Cristo también es uno. Es preciosa la imagen que nos presenta acá y de aquí pueden surgir muchísimos sermones, muchos sermones preciosos, sermones de fortaleza, sermones de que nos ayudan a identificarnos y a sabernos lo que realmente somos delante de Dios y entre nuestros hermanos, cada uno de nosotros entre nuestros hermanos. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Encontramos en esta sección, Pablo nos enseña el sano uso de los carismas en la iglesia. El que tiene el don de la profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Encontramos aquí 7 dones.
el don de profecía, el don de servicio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de repartir y el que preside, y el don de aquellos que hacen misericordia. Tenemos pues diferentes dones. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Es muy probable que este don de profecía tuviese que ver con el don de la predicación de la palabra. Profecía no solamente significa el anuncio de acontecimientos revelados por parte de Dios a través de un estado de éxtasis. No, no solamente significaba eso. Ya cuando estudiamos o vayamos a estudiar los profetas en el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que ser profeta no significaba solamente y no era solamente aquel que vaticinaba acontecimientos futurísticos, aquel que veía con proyección telescópica hacia el futuro en la persona de Cristo. No, era también, un profeta era aquel que hablaba exhortativamente y pedagógicamente a la comunidad. Exhortativamente les enseñaba a través de la exhortación, a través de la reprensión y a través de la consolación y la esperanza dadas a través de Dios. Ese era el profeta. El profeta era el que exhortaba. El profeta era el que educaba a través de la exhortación, a través de la reprensión, a través de la consolación y la esperanza. Ese era el profeta. Y no solamente el que hacía, el que vaticinaba o presentaba proyecciones de acontecimientos futuros, al estilo de Daniel, por ejemplo, o al estilo de Isaías, al estilo de Ezequiel. No, sino también hombres que exhortaban al pueblo. Y aquí pues se nos presenta en el Nuevo Testamento, encontramos profetas también de la calidad de anunciadores de eventos de un futuro, sea cercano, como el caso de Agabo, por ejemplo, el profeta Agabo, en el libro de los Hechos, toma el cinturón de Pablo y se ata y dice, así atarán al dueño de este cinturón cuando llegue a Jerusalén. Y eso estaba vaticinando, estaba anunciando de antemano, se le había revelado y él estaba profetizando, la acción de profetizar, anunciar también un acontecimiento aún no efectuado, anunciando que pasaría, anunciando eso. También el mismo profeta anunciando que habría de venir una hambruna, la cual llegó, dice, en tiempos de Claudio. Y se anuncia ya ese acontecimiento. Y esa es parte de la providencia de Dios a través de los profetas, el anunciar al pueblo como acto de misericordia, como acto de gracia, a modo que el pueblo pudiese prepararse, a modo que el pueblo pudiese estar listo ante esas eventualidades, circunstancias. Entonces, es probable también entonces que el profeta aquí, sin embargo, tuviese que ver con el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Lo leeremos en esta traducción, dice acá, versículo 6. Pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Versículo 6. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Estamos hablando entonces conforme al conocimiento que ha adquirido, conforme al conocimiento que le ha sido dado, y en base a ese conocimiento poder entonces anunciar la palabra de Dios. El predicador está llamado a predicar aquello que en la medida de sus capacidades ha logrado adquirir en el conocimiento o por el conocimiento y en el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el profeta hoy.
el predicador, el anunciador de las buenas nuevas, el anunciador del evangelio, el predicador de la palabra de Dios, o sea, el profeta de Dios, la boca de Dios. Úselo conforme a la medida de la fe, en este caso que le ha sido dado. El de servicio, el que tiene el don de servir, úselo en servir. El que enseña, el que tiene el don de la enseñanza, úselo entonces en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside, el que tiene el privilegio de estar delante de la audiencia, de la hermandad, que lo haga muy respetuosamente, con solicitud. El que hace misericordias, con alegría. Hay que hacer misericordia con alegría. No hacer la misericordia, no hacer el favor, no hacer aquello que estamos haciendo y quejándonos o murmurando después de que lo hacemos. No, sino con alegría. El que hace misericordia, el que hace un favor, el que hace un don a una persona, hay que hacerlo con alegría. La actitud importa más que el propio hecho delante de Dios y aún delante de la persona. Una persona puede recibir algo de parte de alguien y será algo de repente muy valioso, pero dependiendo de la actitud con que lo reciba de parte del donador, de parte de aquel que lo da, así se irá el corazón de esa persona. Si lo ha recibido, si el que recibe nota que el que lo da con alegría y con gozo, pues lo recibirá con mucha más alegría y más gozo que lo común. Y más que el poder haber recibido ese don, irá gozoso porque sabe que hay gente que le ama. A diferencia de aquel que recibe algo, pero ve el rostro de la persona y ve la actitud de la persona que le está dando eso, por muy valioso que sea, y se lo está dando, pero ve la actitud como de ni modo, tendré que dárselo, bueno, tenía que ser así. La persona lo nota y el corazón de esa persona irá con su regalo, con su don que le ha sido dado, pero con una profunda tristeza en su corazón, sabiendo que no ha sido dado con la mejor actitud. De ahí que Pablo diga, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Esta sección puede inferirnos el hecho que cada quien debía ubicarse en la iglesia de acuerdo al don y capacidad que le había sido dado. No se interfirieran, que no interfirieran unos a otros, entremetiéndose en el trabajo y obra del otro. El que sirve, sirva. Si no tienes don de la enseñanza, no debes introducirte entonces en el don de la enseñanza. Si no tiene el don de aquel que hace, el que sirve, y quiere introducirse dentro de lo que es el ministerio de la exhortación, no lo haga. Mejor quédese en el área del servicio, sirviendo a la iglesia, en el área del diaconado, pero no exhorte, porque muchos pueden confundir la exhortación con el regaño, con el maltrato, y no es lo mismo. El que reparte con generosidad, pero si el que tiene el don de repartir, pero no tiene el don de la enseñanza, o no tiene el don de la exhortación, entonces no se meta, no se involucre en el don que no le corresponde y que no lo tiene. El que tiene el don de la de la enseñanza, o en este caso el que reparte, no puede estar presidiendo necesariamente. Presidir se requiere un don, y parte del don es el respeto hacia la hermandad que ministra, preside, dirige con solicitud.
Hay muchos, cada uno tendrá sus respectivas características. Y esta sección también nos enseñaría que cada quien en la iglesia debe ubicarse en el papel y rol que le ha sido dado por el Señor, conforme a sus capacidades. Estaremos quedando en esta sección, capítulo 12, versículo 1 al versículo 8, para dar continuidad a la serie del capítulo 12 hasta el versículo 21 y continuar, como dijimos, en este bloque temático con el capítulo 13. Estaremos viendo rápidamente acá un vistazo rápido de algunas notas. Por favor, tenemos aquí. Llamados a vivir conforme a la misericordia de Dios. Tenemos los propósitos. Iré pasando un poco a prisa las notas para que ustedes puedan regresar el video ya a la hora que esté grabado, esté en el sitio. Ustedes puedan ir regresando poco a poco el video e ir tomando algunas notas. Fue la razón por la cual pues no lo presenté desde el inicio. Entonces, aquí Pablo plantea la idea que el cristiano debe ofrecerse como sacrificio vivo a Dios, dice Pablo. Pablo, para lo anterior, Pablo menciona la importancia y la continua conciencia que ha de tener en el cristiano para no acomodarse al estilo de vida del mundo. Tenemos acá otra sección. Puede usted revisarlo poco a poco en su casa. La invitación a la humildad, orden y respeto conforme a la imagen de los miembros de un cuerpo, que es lo último que hemos visto en este momento. El sano uso de los carismas para el servicio. Tenemos acá algunas cosas de las que hemos comentado y continuaremos entonces en la próxima clase, si Dios nos lo permite, continuación del capítulo 12. Entonces, estaremos entonces, hermanos, concluyendo esta primera parte del estudio, agradeciendo a Dios, por supuesto, la oportunidad que nos ha dado de estar juntos y haber dado por concluido esta primera sección. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios pueda bendecir sus ministerios. Sinceramente, su hermano Guillermo, quien les habla. Bendiciones a todos.